esta sesión. ¿Ok? Porque ayer tuvimos a unos estudiantes, hoy tenemos a otros, entonces de todas maneras, en el transcurso de la tarde, después de esta sesión, voy a subir a YouTube las clases del día martes y las de hoy que estoy grabando para que por casualidad alguna persona que se esté incorporando pueda ver las clases anteriores, porque como ustedes sabrán, solamente tenemos sesiones los días martes y los días jueves. Ayer también, ¿verdad? Este va para Henry también, que lo tengo acá. Ayer se estuvo hablando con respecto a lo que eran los conceptos ayer vimos todo el temario completo, les señalé los puntos que vamos a ver y les dije que les mandé la Revolución Francesa, les mandé el medioevo, les mandé Grecia Antigua. Vean eso, por favor. Y les mandé un artículo muy bueno que habla con respecto a la historia del Ecuador desde la Valdivia hasta el día de hoy. Este en 14 minutos, pero ofrece unos buenos datos con respecto a lo que es la cuestión de los virreinatos, el asunto de las capitanías, ¿verdad? Y cómo a raíz de ciertos sucesos que se dieron en el Ecuador y en Colombia y en Venezuela, se modificaron, ¿verdad?, las capitanías y aquellas dependencias que el reino español de aquella época designó para poder controlar estas Indias, como decían ellos. Y también les recordaba que en ese material sea bueno que lo vean porque muchas de las cosas que trajeron los españoles para acá, ¿verdad?, están saturado, está rociado, está impregnado de cómo se manejaba el asunto de las relaciones con el pueblo de allá, en la madre patria, y aquí lo replicaron igual. ¿Okay? Con la única pequeña diferencia que aquí se trabajó con blancos peninsulares, que eran los blancos que venían de España para acá a regir. Uno. Dos, los blancos criollos, que eran los hijos de españoles ya nacidos acá en estas tierras, léase Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, ¿okay?, que nunca les permitieron tener cargos públicos más allá de una regiduría, pero no podían tener una alcaldía. ¿Entiendes? Porque esos puestos eran delimitados y señalados del reino de España acá. Y eso fue lo que causó, ¿verdad?, esos pronunciamientos de independencia, tanto en Venezuela como en Colombia, lo que se dio aquí en 1809. Si los españoles fuesen sido un poquito más de visión y hubiesen permitido que los blancos criollos, porque ellos fueron los que motivaron toda la cuestión de los movimientos de independencia, si en España hubiesen entendido, era que aquí también había gente que de aquí iba a estudiar derecho a Europa y regresaba y quería ejercer, pero no lo dejaban porque los cargos grandes eran determinados por el rey. Si hubiesen sido más cuerdos los españoles, no hubiese pasado nada. Pero sin embargo, ellos se dijeron que solamente los que mandaba el rey. Y por supuesto, la gran diferencia que había entre todos los impuestos que se recogían, todo lo que se iba a la corona, ¿verdad?, y lo que mandaba el reino de allá para acá eran migajas. Aquí se llevaban frutas, se llevaban, bueno, una cantidad de cuestiones se llevaban de acá, lo que es riqueza, pues, a precios irrisorios. ¿Y qué mandaba el reino para acá? Prácticamente nada. ¿Mm? Tenemos que conformarnos con lo que construyeran y eso. Pero hay historias que ustedes ya conocen, les agradezco. Vean ese material de 14 minutos que habla con respecto a la historia del Ecuador. Ok, estamos grabando. Perfecto. Vamos a ir un momentico y quiero que vean algo que les traje con respecto a... Quiero que vean algo con respecto a... Les explico. Ok, perfecto. Vamos a quitar esta pantalla. Ok.
vamos a ver entonces el papel de la mujer a lo largo de la historia. Esto está partido prácticamente en tres. Vamos a ver la primera parte cortica porque tenemos otras cosas que ver que les quiero mostrar. Esto forma parte la primera parte del componente, el primer componente que ustedes tienen en sociales. ¿Entienden? Una parte hablaba de lo que es la historia de las primeras, ¿cómo era la cosa que decía la primera parte? Las primeras civilizaciones. ¿Ok? Eso está en el material que se les mandó, pero quería que viéramos rápidamente el papel a lo largo de la historia. El martes hablamos un poquito con respecto a eso, porque les dije que lo van a ver en la Grecia, lo van a ver, que todo él estaba supeditado al sexo masculino. Se preparaba al varón, no como lo conocemos hoy en día, que a partir de los 7 años comenzaba. No, la formación del joven ateniense arrancaba a partir de los 12 a 14 años, cuando ya estaba prácticamente saliendo del proceso de desarrollo. Las mujeres todo el tiempo relegadas a la casa, a atender a la familia, a atender a los hijos. En Esparta pasaba algo muy parecido. En Esparta se preparaban a los muchachos para que guerrearan, se preparaban para que combatieran en Esparta. Y las mujeres, el papel sumiso. Vamos a ver qué nos dice este material que les traigo, que también se los voy a pasar para que lo tengan. Uno de los temas que salen a relucir en cada una de las visitas guiadas, tanto a Úbeda como a Baeza, en España, es el papel de la mujer en los diferentes periodos históricos, ya que nos han vendido que su papel quedaba relegado a la maternidad y al hogar. Siempre se dice que la historia se escribe por el bando ganador, y es cierto, ya que no es que las mujeres no aportaran talento al devenir de la historia, sino que no ha quedado reflejada como debería. Según este artículo, la posición de la mujer pudo haber sido más, o simplemente no se habló de ella. En este tiempo he escrito varios pequeños artículos que arrojaban luz a temas controvertidos como las mujeres en los gremios o las mujeres universitarias. En este caso, y en una serie de 2 artículos, intentaré reflejar cómo vivían las mujeres en los diferentes periodos históricos y según su condición social. Hubo muchas mujeres que intentaban avanzar en un mundo de hombres y gracias a su esfuerzo y tesón, las cosas fueron cambiando poco a poco, dando lugar a la sociedad de hoy en día, en la que aún hay desigualdades en las que deberemos seguir avanzando. Comenzamos hablando de la prehistoria, en la que, ojo, en la organización, según lo encontrado en los yacimientos arqueológicos, es que ellos se dedicaban a la caza y ellas a la agricultura y recolección. Me paro aquí. Agricultura y recolección, recuerden, lo mismo pasó aquí en el Ecuador. Las primeras nociones que se tienen acá con respecto a las mujeres, acordémonos de la cultura valdivia. ¿Quiénes ejecutaban la alfarería? Las mujeres. ¿Quiénes se encargaban de la recolección y en la agricultura? Las mujeres. O sea, pero no se habla mucho de eso. Mosca con eso. Con lo que descubrieron las propiedades medicinales de las plantas. ¿Quiénes fueron? Las mujeres. También aprendieron a secar, mezclar y almacenar. También se encargaron de trabajar y hornear el barro, ojo, dando lugar a la cerámica. Acuérdense, cultura Valdivia. Trabajaron esmaltes y consiguieron dar origen a la ciencia química. ¿Quiénes? Las mujeres. Tanto en Egipto como en Mesopotamia, las mujeres gozaban de cierta igualdad respecto a los hombres, ya que tenían libertad de movimientos, acceso a la educación, andaban libremente por la calle, compraban y vendían, podían heredar e incluso ejercían diferentes profesiones y participaban de la vida pública de las ciudades, mientras que las campesinas trabajaban duramente en los trabajos del campo. Van 2 vueltas. Egipto, Mesopotamia. Las mujeres encargadas de la agricultura y de la recolección. Por el contrario, en la antigua Grecia, ojo, el papel de la mujer queda en el hogar. Prácticamente no salían a la calle, ya que la compra la realizaban las esclavas. Se las educaba para el trabajo doméstico, hilar y tejer. También a tocar la lira.
pero su formación concluía cuando el padre le concertaba el matrimonio. Pasaba de pertenecer al padre a ser de su esposo. Gozaron de cierta libertad las espartanas que estudiaban música y practicaban deporte de forma profesional e incluso algunas fueran poetisas. Recuérdense, Esparta. Esparta los muchachos a la guerra, pero las chicas, ¿verdad?, estudiaron música, practicaron deporte. Algunas fueron poetisas. Las mujeres romanas tenían algo más que libertad. Podían pasear por la calle acompañadas, pero no participaban en la política. Tenían acceso a la educación, aprendían canto, a recitar poemas, matemáticas y costura. En una sociedad esclavista, las esclavas romanas no tenían valor. Podían ser vendidas, compradas, maltratadas y dedicadas a la prostitución. Un hecho de gran valor es que en diferentes ocasiones las romanas tomaron las calles para defender sus derechos contra leyes que restringían la posesión de joyas o el hecho de usar determinados vestidos. La romana. En la Edad Media, ¿verdad?, las mujeres trabajaban para mantenerse ellas y a sus hijos. Eran las encargadas de cuidar a los enfermos, la casa, los hijos y el campo, e incluso de sirvientas para las señoras de clase alta. Había un trabajo bien clasificado dentro de las clases nobles. Se ocupaban de los talleres de hilado y tejido en los castillos. Ojo, y no es la primera vez que vemos, porque hemos visto cuentos en los cuales se escuchaba, pues que, y acordémonos de La Bella Durmiente, quienes se encargaban del hilado. Acuérdense de eso. En la mayoría de ocasiones se dedicaban a oficios relacionados con el textil, pero también elaboraban pan y cerveza, teniendo pequeñas tiendas de alimentación. El matrimonio sigue siendo convenido por el padre. El novio pagaba a este una cantidad por concepto de dote. ¿Le suena eso conocido? Por acá también como que escuché que había ciertos sitios donde había que entregar cierta cantidad de cuis al padre para poderse casar. Me contaron. Pero en algunos países, en ausencia del marido, podían tener tierras, contratar, hacer testamento. Las mujeres no podían entrar en los gremios, salvo si era maestro, y éste moría sin edad de su hijo varón para sucederlo. Las mujeres que no contraían, aquí está mal escrito, las mujeres que no contraían matrimonio o quedaban viudas podían tomar los votos en un convento. Pues por esto viene aquella cosa de que se quedó para vestir santo. Las mujeres que no contraían matrimonio o quedaban viudas podían tomar los votos en un convento. En aquel momento. ¿Ok? Así que esto es una parte, ¿verdad? Esto es una pequeña parte de, y lo pide el programa, vean por favor, porque ayer también se los mandé, de todo lo que es el temario con respecto a sociales. Esta es una primera parte, yo les voy a colocar esto mejorcito y se los voy a enviar a la plataforma para que lo lean. El papel de la mujer en la historia. Y después vamos a ver qué derechos consiguieron. Ok, salgo de aquí y nos vamos a... Ok, vamos acá y nos vamos a la parte del examen. Así como les mostré hoy en la parte de lingüístico, se los muestro hoy en la parte de sociales. Me interesa que ustedes vean. Ah, otra cosa muy importante. Ayer les dije, ¿verdad?, que por favor tuviesen a la mano los conceptos de historia y el concepto de historiografía. ¿Ok? No por cuenta mía, lo pide el programa. Y ustedes vieron en el temario, ¿verdad?, que el primer punto era definir qué era historia y qué era historiografía. Y les muestro acá, ¿verdad? Miren la pregunta 91. En este examen les estoy mostrando la prueba Ser Bachiller que se aplicó en el régimen Costa este año. Tengo motivos para pensar de que cosas que están acá van a ser repetidas en esta prueba. Ellos no van a perder su trabajo. Y como ustedes ya vieron en el temario,
Esto es técnicamente un ser bachiller, pero ustedes me dirán, pero bueno, ser bachiller no fue derogado. Fue derogado, pero a última hora lo volvieron a implementar. Y ustedes cuando ven el temario dice bien claro, nombre de la prueba, ser bachiller 2020. Así que vamos a ver algunas cositas que aparecen acá. Y la primera pregunta que aparece en la parte de sociales está en la pregunta 91. Les recuerdo, ¿verdad? Les recuerdo que hay 20, 25 preguntas por cada ítem. Ya estábamos empezando a ver las que corresponden a lingüístico. Ahora vamos a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo para ver las preguntas que corresponden a sociales. Y la primera pregunta, la primera, completen el conjunto, y mira cómo está, primero vamos a ver lo que dice, el conjunto de textos, obras producidas y el análisis de información obtenida de investigaciones del pasado se conoce como en tanto que el conjunto de los acontecimientos y hechos relevantes del pasado son estudiados por la. Ayer les hablé de historia y de historiografía. Y miren que la primera pregunta me trabaja en base a historiografía e historia. Pero miren, otra cosa que les quería decir. Miren cómo está presentado esta, como un ejercicio de completación, que ya los vimos en lingüístico. Y les dije, señores, los ejercicios de selección múltiple y los de completación son básicos tanto para ciencia, tanto para lingüístico y ahora para sociales. Aquí entonces el conjunto de textos, obras producidas y análisis de información obtenida de investigaciones del pasado se conoce como historiografía, en tanto que el conjunto de los acontecimientos y hechos relevantes del pasado son estudiados por la historia. Les dije ayer, el martes, que buscaran esos conceptos. Relacione la época histórica con el rol de la mujer. Mire esto, mire. La época histórica con el rol de la mujer. En la colonia, en la sociedad actual. O sea, yo puedo parear el número 1 con dos opciones y la número 2 con dos opciones. Cuidadora de los templos. Papel ligado a los oficios domésticos. Participación activa en la vida pública y recolectora de frutos. Miren esta pregunta y díganme si no está ajustado a lo que estamos viendo. Dice, Dígame, vuelta se congeló la pantalla, no se ve el examen. no se ve la pantalla, vuelvo a echar para atrás. No, Voy un momento, voy de nuevo, voy de nuevo, voy de nuevo. ¿Se ve ahora? sí, listen. Ok, Sí, perfecto, listo. gracias. Debí preguntar antes de comenzar, debí preguntar si. Ok, entonces, relacione la época histórica con el rol de la mujer. ¿Entiendes? Entonces, aquí tenemos, según la respuesta que me da, la número 1, la colonia, ¿verdad? Papel ligado a oficios domésticos, ¿verdad? Y en la 2, ¿verdad? Sociedad actual, participación activa en la vida pública. ¿Ok? Pueden aparecer dos opciones. ¿Ok? Pero vean que lo pide el temario, se los estoy mostrando y aparece en la prueba. Les recuerdo, esta es la prueba Ser Bachiller de este año. En enero, régimen Costa. Se las mandé y la tienen en plataforma. 93. Con base en el texto, identifique una de las reivindicaciones alcanzadas por el personaje. Y seguimos otra vez. La mujer a lo largo de la historia ecuatoriana y latinoamericana ha cumplido un rol fundamental en la transformación de los derechos humanos. Su lucha ha facilitado la concientización de su rol dentro de la sociedad, aunque a finales del siglo XIX y comienzos del XX su participación en los espacios públicos era minoritaria. Hubo mujeres que, rompiendo con los esquemas establecidos, lucharon por sus derechos. En Ecuador fue Matilde Hidalgo de Procel quien dio un giro radical a la historia de la mujer ecuatoriana. Ahí están cuatro opciones. La que gana fue la primera mujer en Latinoamérica en ejercer el voto y ser diputada elegida por elección popular. 94. La civilización india
se caracterizó por su impactante arquitectura urbanística, con edificios de ladrillos, de adobe, de varios pisos y un eficiente alcantarillado que sobresalía en el imperio. Pero lo que más impactó en el desarrollo de la historia fueron los grandes descubrimientos de la matemática, metalurgia y medicina. En la matemática, junto a los mayas, sobresale la invención del número cero, que fue de vital importancia, pues transformó el sistema matemático de la historia al ser tomado como igual a los demás números existentes. Con base en el texto, todos son impactos de la invención descrita, excepto que te dan 4 opciones. ¿Entiendes? Está hablando de la civilización india. ¿Entiendes? Pero lo que más impactó fueron los descubrimientos en matemática, la metalurgia y medicina. Pero vas a buscar y te ponen en negrilla, excepto. O sea, de todo lo que está hablando, algo que no tenga que ver nada con lo que están hablando. No aparecen las opciones. 95, completa el párrafo. Y aquí tenemos otra vez, ¿entiendes? Otra vez completación. La decadencia de Grecia en la batalla de Corinto en el 146 a.C. se considera que fue de tipo geopolítica. A pesar de ello, su cultura dejó un legado que perdura hasta el mundo occidental actual, como por ejemplo con el tema de la democracia, que es una forma de gobierno mayoritariamente aceptada por diferentes países hasta el día de hoy, sobre todo los pertenecientes a la cultura occidental. Por favor, vean el material que les pasé hoy con respecto a la Grecia antigua, para que podamos hablar después de la democracia. 96. Un joven que tiene el hábito de recolectar y clasificar residuos, pues cree que eso ayudará a salvar al planeta y todas sus especies, constata un día que los vecinos de su barrio no recogen los desperdicios ni los colocan en su lugar, incluso disponiendo de contenedores cercanos. Con base en el caso, seleccione los actos que debería hacer el joven desde la ética kantiana. El martes hablamos de ética, ¿qué era? Seguir recogiendo los desperdicios, dejar de recolectar los desperdicios, amonestar a quienes evitan recogerlos o alentar a todos para que los recojan. Tenemos que ver lo que es ética kantiana, porque la opción es la número 1, seguir recogiendo los desperdicios, y la 4, alentar a todos para que los recojan. 97. En base en el caso, seleccione las actividades que cumplirían con lo solicitado por el estudiante. Durante una clase de filosofía, un estudiante expone acerca de la clasificación de las virtudes. ¡Ojo! Las virtudes, ya lo puse, enmarcadas dentro de lo que Aristóteles planteaba como hábito. Una de estas tipologías hace referencia al hábito en el cual se pone en práctica el conocimiento adquirido y se enmarcan en el valor, la templanza y la libertad. Para complementar su exposición, el estudiante pide que sus compañeros escriban en la pizarra actividades que tengan como base este tipo de virtudes. Por ejemplo, ceder el asiento a una mujer embarazada en el bus, tener desagrado por el racismo, leer material complementario antes de clases y saludar al entrar a un lugar. El hábito en el cual se pone en práctica el conocimiento adquirido y se enmarca en el valor, la templanza y la libertad. Pues les puedo recordar que tener desagrado por el racismo es bueno, pero más básico es ceder el asiento a una mujer embarazada en el bus. Y yo no digo nada más una mujer embarazada, también hay abuelitas que suben y la gente se hace loco, se pone los audífonos, se hace el dormido para no darle el asiento a la viejita. ¿Mm? También tengo leer material complementario antes de clase. Es una virtud, pero y saludar al entrar a un lugar, acuérdense, ética, virtudes. Ese material se los mandé el martes, lo tienen ustedes, tienen que leerlo, por favor.
98. Epicuro pretendía que la felicidad se conseguía mediante el placer. Además, que la misión de la filosofía era tratar de evitar todos los obstáculos que puedan impedir esta meta y mostrar el camino para alcanzarla. Algunas limitantes en la consecución de la felicidad tenían relación con el temor a la muerte, el futuro, el fracaso y los dioses. Seleccionen las formas en que la sociedad moderna disfruta la felicidad según el filósofo descrito. Señores, les pasé los apuntes de la felicidad, por favor, léanlos. Conocimiento del bien que lleva a la práctica de la virtud. Liberación de la idea de la condenación y juicio divino. Autonomía propia sin injerencia de factores externos. Y elevación de súplicas por la vida propia a las deidades. ¿Qué será una deidad? Vamos a preguntarle, en este caso, vamos a preguntarle al señor César, ¿qué es una deidad? Mm, Una deidad es como decir, buena para mí es un ser místico, o sea, como Dios. Místico, no, mítico. Un Ella dios, o algo así. un ser mítico. O, Acuérdate o de la sea, palabra. podría ser Zeus o ese tipo de persona. Exacto, seres que pertenecen a la mitología griega. Una deidad, un dios. Acuérdense que en estas culturas, esto fue antes de Cristo, ellos eran politeístas, o sea, había un dios para las cosechas, un dios del trueno, un dios de la lluvia, un dios X. ¿Entiendes? Entonces, esos que tú nombraste son dioses míticos, ¿ok? Pero no místicos, sino míticos, porque desencadenan o componen la mitología, en este caso la mitología griega. El arte gótico es uno de los grandes aportes de la iglesia. Ojo, hay un punto que habla en la primera parte con respecto a lo que es, no, en el segundo componente te habla de la importancia de la iglesia y aquí tiene una parte, el arte. Es una época de transición y esplendor refiriéndose al arte gótico. Aparecen las universidades creadas por la iglesia. Ojo con esto. Y eso pasó aquí en América. Primero se dio clase en los conventos, se dio clase en los seminarios y muchas universidades actuales, las que tienen una cantidad X de años, comenzaron siendo un seminario. El colegio real, el colegio real estaba regentado por padres que después obtuvieron el permiso según cédula real. Esos conventos o esos seminarios fueron convertidos en universidades. Ahí tienen un pedacito de la respuesta que está en el temario con respecto al papel de la iglesia. ¿Ok? Entonces, ¿dónde me quedé? Ok. Crece el comercio gracias a la naciente burguesía y con ello la vida urbana, lo que permitió un cambio de pensamiento en Europa, en el que se desarrolló una nueva forma de expresar la fe, construyendo nuevas edificaciones en las ciudades. Ese asunto de llegar a los sitios y hacer construir iglesias, cosas que en Quito se ve con mucho esplendor, ¿entiendes? Porque es una de las pocas ciudades donde tienen una iglesia prácticamente, y vean y recuerden el casco histórico. Hay una iglesia aquí, a la otra cuadra hay una, a la media cuadra está la otra, en la esquina está la otra. Había tanta gente así en realidad que fuera a todas estas iglesias. Y tenemos iglesias de arte gótico, si las tenemos. 100. Según el texto, ¿por qué la desarticulación de las teorías geocéntricas es un factor precursor del Renacimiento? Lean el material que se les mandó de los 14 minutos con respecto al Renacimiento. Pero primero busquen qué es una teoría geocéntrica. Búsquenlo. 101. Napoleón fue el encargado de expandir los ideales de la Revolución Francesa por Europa. Se los mandé en un material, la Revolución Francesa.
con la creencia de los revolucionarios de 1789 en la que las libertades individuales y los derechos ciudadanos son necesarios para el progreso humano. Napoleón redactó un código civil en el que, entre otras cosas, se reafirmaban los derechos reconocidos en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, además de tener el poder de la Iglesia en el Estado. Importantísimo. Por eso es que es tan importante la Revolución Francesa. Ellos dijeron, ya, hasta aquí, la Iglesia metida en todos los reinos, trabajando como un poder, porque la Iglesia fue un poder antes de la Revolución Francesa. A veces un poder más grande que el poder que tenía el rey. Porque el rey venía, y recuérdense, y lo vamos a ver la semana que viene, muchos reyes eran analfabetas. Muchos reyes necesitaron escribanos porque ellos no sabían escribir. ¿Y quiénes estaban mejor preparados para escribir? Los padres. Entonces ahí tienen una parte de por qué el clero estaba íntimamente ligado a los reinos antes de la Revolución Francesa. Por otro motivo, su papel en la historia fue implantar esta transformación en las otras potencias europeas. Así acabó con el antiguo régimen. Aquí está, con base en el texto, selecciona las causas de la Revolución Francesa. Aquí tiene, mira, 1, 2, 3, 4, 5 respuestas. Pero tienen que ver material que se les mandó con respecto a... O sea, no estamos por fuera ni estamos tocando cosas que no vaya. Quiero demostrarles a ustedes, esta es la prueba de ser bachiller que se tomó y ténganlo, van a haber preguntas. Y esto está también coincidiendo con el temario que les pasé también el martes. Con base en el texto, seleccionen las causas que originaron el movimiento social descrito. Al iniciar la fase republicana, en el Ecuador, ojo, en el Ecuador pervivían condiciones sociales, económicas y culturales heredadas de la colonia, que colocaban en seria desventaja a los grupos indígenas, cuya condición de explotación no había cambiado en gran medida con el proyecto independentista criollo. Esto llevó a que los indígenas inicien su lucha reclamando el derecho a la tierra, el reconocimiento cultural, la participación política y la educación, sobre todo, a finales del siglo XIX, con Fernando de Aquilema, y luego en el siglo XX con mujeres como Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña. ¿Les suena conocido eso? Llegando a crear agrupaciones de indígenas que en los años 90 tendrían protagonismo social y político. Más adelante consiguieron que se reconozca al Ecuador como país intercultural. Entonces, aquí están las causas que originaron ese movimiento. ¿Ven? El movimiento se llama ¿dónde está? Luego aparece la número 1, mano de obra asegurada por concertaje. Número 4, existencia de formas precarias de producción. Hay una cosa que se llamaba en la colonia el concertaje. Busquen eso. Yo de esta manera yo le voy a conseguir material con respecto a eso. Pero esto está en el programa que les pasé. El arte neoclásico se caracteriza principalmente por apelar en sus obras a la razón, debido al contexto histórico en que se desarrolló. El neoclásico se desarrolló en la época en que se hizo muy popular el asunto del racionalismo. Y estaba con una pelea entre el pragmatismo, ¿okay? La razón por encima de la práctica. Su papel con relación al poder consistió en reflejar el nuevo orden impuesto por la burguesía, clase social que imprimía sus valores morales y políticos.
En el ámbito de la arquitectura, por ejemplo, se construyeron escuelas, hospitales, cárceles y mercados acorde con los ideales dominantes. Complete el texto. Durante la etapa precolombina, los incas y algunos pueblos andinos aplicaron un sistema de trabajo basado en el beneficio del conjunto social. Esta forma de trabajo, conocida como minga, ustedes saben qué es una minga, fue uno de los pilares de la organización de los ayllus. En estos conjuntos de individuos o familias, todos se beneficiaban del trabajo que realizaba una persona en favor de la comunidad. Así, el esfuerzo individual servía como retribución a lo que los demás hacían por el grupo. En este sentido, la reciprocidad era indispensable. Dicha actividad podría darse en cualquier ámbito de la vida social, pero sobre todo se practicaba en la agricultura. Pero ya ustedes saben qué significa una minga. Ya ustedes saben qué significa. Entonces su significado etimológico no es reciente. Conforme la explotación minera decaía en el siglo XVII, la producción agropecuaria se hacía cada vez más fuerte. Es así que el sistema de hacienda colonial tomó protagonismo sobre la encomienda. Ojo con esta palabra, la encomienda. Ojo. Que se encontraba en crisis en esa época y había sido de vital importancia para la corona. Esta nueva forma de propiedad de la tierra llegó a un estado más cercano al feudal, no solo por las condiciones sociales y económicas, sino por la mayor independencia que tenían los dueños de las haciendas con respecto al rey. Este sistema pervivió hasta las reformas agrarias de 1964 y el 73 y fue la principal forma de explotación agrícola en la sierra ecuatoriana, provocando incluso conflictos con los intereses de la región costera. Pero aquí nos hacen falta saber las 4 opciones, hay una sola, ¿entiendes? Hay una sola que trabajo de mano de obra proveniente de otro continente. Tenemos que ver las otras opciones. 106. Bueno, ya aquí, bueno, ya se está acabando el tiempo. Les recuerdo cualquier cosita, cualquier pregunta que ustedes tengan referente a el material que se les mandó. Por favor, ya tienen ahí en el chat mi número telefónico para que cualquier duda puedan, vía WhatsApp, puedan solucionarla. Nos estamos viendo el próximo martes, les voy a colocar otros materiales y voy a subir estas clases a YouTube para que puedan en cualquier momento chequearlas y si alguien se integra a destiempo pueda ver las clases anteriores. Nos estamos viendo el día martes, ha sido un placer. César, Alison y Henry que no ha hablado hoy, pero bueno, esperemos que en la próxima clase hable. Así que nos estamos viendo el próximo martes a la misma hora. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, pues.